Bueno, hoy vamos a meditar bajo el tema la oración efectiva. La oración efectiva. Hay un pasaje de la Biblia que nos habla de algo muy interesante para que tengamos una oración efectiva. Todos conocemos seguramente este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice el pasaje así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué interesante es este versículo, mirarlo a la luz de su contexto. Tenemos que recordar que si lo hemos leído, los capítulos 6 y el capítulo 7 completo hablan del contexto de esta expresión. Nosotros podemos recordar seguramente este versículo siempre aislado del contexto. Aquí hay palabras que tenemos que tomar muy en cuenta. Primeramente dice el Señor como una condicional, como algo que es una condición. Si se humilla mi pueblo, dice, algo va a pasar. Ese pueblo que invoca mi nombre. Por otro lado dice, si ese pueblo también ora, algo va a pasar. Por otro lado dice, si ese pueblo busca mi rostro, algo va a pasar. Y más aún si ese pueblo se convierte de sus malos caminos. Solamente cuando se dan esas condiciones, entonces, dice recién, entonces yo oiré desde los cielos. Es decir, para tener una oración efectiva, se tienen que cumplir ciertos requisitos que lo dice el mismo texto. Lo que a mí me llama la atención es cuando dice, si mi pueblo se humillare. De la humillación muchas veces hemos tenido conceptos bastante errados y quiero que se descarten aquellos conceptos. Algunos piensan que ser pobre es ser humilde, otros piensan de que tirándose hacia abajo la autoestima también es humildad, cosa que no es así. Por ejemplo, algunos suelen orar de esta manera y dicen, Señor, no soy nada delante de ti, soy como un gusano, y a veces haciendo mención de cierto versículo bíblico en alguna parte de la Biblia. El Señor no está esperando ese tipo de humillación de parte nuestra. El Señor está hablando de una humillación que está conceptuada, que su significado lo vamos a encontrar en el contexto. Si nosotros nos vamos al capítulo 6, encontramos que ahí nos habla acerca de lo que es humillarse, por lo menos nos da el concepto. El capítulo 6 y los versículos 24 y 25 habla de algo interesante. En esta ocasión, el quien está orando es Salomón. Por eso les dije que lean los dos capítulos 6 y 7 y les puse una pregunta: ¿quién es el que ora? El que ora es Salomón. ¿Se dieron cuenta, verdad? Bueno, Salomón está orando y él está diciendo, esta casa es casa de oración. Si en esta casa alguna vez oramos porque hemos pecado, porque nos hemos apartado de tus buenos caminos y nuestros enemigos nos derrotan, y si nosotros empezamos a arrepentirnos de nuestra prevaricación, dice, entonces tú oirás desde este lugar, esta casa que ha sido consagrada para ti. Lo que me llamó la atención es la palabra prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar viene a ser algo que está mal sabiendo de que está precisamente mal. Es decir, hacer algo mal con conocimiento, con conciencia. Ahora, cuando nosotros nos humillamos, ¿qué es lo que hacemos? Reconocemos que lo que hemos hecho no lo hemos hecho por ignorancia, sino que lo hemos hecho con pleno conocimiento. Entonces la palabra humillarse tiene como significado reconocer lo que nosotros somos. Cuando una persona peca deliberadamente, sabiendo que está mal, lo que está haciendo es manifestar soberbia, lo que está haciendo es manifestar rebelión abierta contra Dios. Y como consecuencia vienen después dificultades. Y el Señor dice, tomando la oración que había hecho Salomón, dice, sí,
ya que me pides que perdone al pueblo cuando prevarica, bueno, yo los voy a perdonar si ellos se humillan, dice. Es decir, si reconocen que pecaron deliberadamente. Cuando uno reconoce que ha pecado deliberadamente, quiere decir que uno tiene la intención también de cambiar. Entonces, el primer asunto es que como condición el Señor dice, nosotros, los que queremos alguna vez ser oídos, tenemos que humillarnos, es decir, aprender a reconocer lo que somos. En segundo lugar, dice también la palabra de Dios que donde mi nombre es invocado, es decir, ¿quiénes son los que invocan el nombre del Señor? Es su pueblo. Los que no son creyentes no van a invocar el nombre de Dios, no van a llamar a Dios en sus reuniones, es su pueblo. Entonces, aquí viene un asunto más. Dice, si se humilla mi pueblo, en donde se invoca mi nombre, ¿sí? Es una condición más. Nosotros los que somos el pueblo de Dios, somos los que hacemos precisamente esto de prevaricar, de agarrar las cosas, hacerlas porque simplemente hemos llegado a la conclusión de que Dios nos perdona todo. Y eso no está bien y eso es una gran ofensa ante el Señor. Por otro lado dice, si el pueblo orare. Es otra de las condiciones. Nosotros tenemos que entender de que orar no es solamente una costumbre mecanizada que hemos aprendido, sino es una charla, es una conversación, como lo decimos muchas veces. Pero esa oración tiene otro condimento, dice, y buscar en mi rostro. Y aquí viene el siguiente asunto. Buscar el rostro del Señor es mucho más que repetir palabras que a veces son reiterativas, que son palabras repetitivas. Buscar el rostro del Señor es mucho más que hacer oraciones que están ligadas al formalismo. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor es fijar la mente y el corazón en Dios. Es decir, es la fijación consciente, es la fijación o el enfoque consciente de nuestra atención, de la mente y de nuestros afectos, del corazón en Dios. No se trata entonces de repetir por repetir y nuestra mente que esté deambulando por otro lado, sino que tenemos que fijar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos en Dios al momento de la oración. Cuando nosotros no buscamos el rostro del Señor, cuando muchas veces estamos orando, podemos estar orando, o en el transcurrir del día sin estar orando, nosotros mostramos que no tenemos confianza en Dios. Y lo consideramos como que Dios no puede realizar determinadas cosas en nuestra vida. O lo consideramos a Dios como alguien débil, alguien que apenas puede ser sentido en mi vida, pero para determinadas cosas y para algunas otras no. Cuando creemos que Dios es, cuando nosotros no buscamos el rostro del Señor, cuando nuestros pensamientos están más entretenidos en cosas propiamente carnales, cuando consideramos que Dios no nos ve, por ejemplo, cuando hacemos determinadas cosas que sabemos que están mal, consideramos a un Dios del cual nos podemos esconder. Entonces, cuando nosotros buscamos el rostro del Señor en oración, nos acercamos a Él, debemos estar conscientes de que debemos ser humildes. Y ese Dios que es invocado por su pueblo quiere que nosotros oremos conscientemente, fijando nuestra mente y nuestro corazón en la presencia de Dios. Pero por último dice, si mi pueblo se convirtiere. Ahora, convertirse no es solamente pedirle perdón. Y cuando yo hablo de pedir perdón, no estoy diciendo, porque la Biblia sí lo enseña, no se trata de decir, como a veces lo digo de una manera un poco irónica, perdona Señor todos mis pecados. Eso es nada. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados es decirle, Señor, hoy yo he mentido. Le mentí a mi esposa. Señor, te pido que me perdones por esa mentira que se lo dije deliberadamente. Eso es pedir perdón a Dios. Es decir, no pasa por el asunto de que nosotros generalicemos las cosas. Seamos puntuales, porque cuando hacemos algo indebido somos puntuales.
Yo quiero mentir para librarme de este problema. Puntualmente me voy a hacer una cosa mala. Es decir, no estoy diciendo, bueno, voy a hacer cualquier cosa. Nosotros cuando nos queremos acercar a Dios para pedirle perdón, seamos certeros, seamos puntuales, mencionemos lo que hemos hecho. Eso es pedirle perdón a Dios. Y no estemos andando con generalidades. Perdona todos mis pecados, no sirve para nada y no es nada, no dice nada. Y el Señor dice, conviértete, pídeme perdón, pero también cambia tu forma de pensar con relación al pecado. Con el pecado no se juega, porque es como jugar con fuego que en algún momento nos termina quemando. Convertirse al Señor significa que yo doy una vuelta de 180 grados, es decir, le doy totalmente la espalda al pecado para caminar en sentido contrario. Cuando nosotros pedimos perdón y no cambiamos de mentalidad, quiere decir que no estamos arrepentidos. Quiere decir que entonces a Dios lo tomamos como un juguete. Quiere decir entonces que nosotros no hemos buscado el rostro del Señor, porque estamos pensando que es un Dios débil, que le podemos decir una mentira y que después Él, cuando se dé cuenta, ya va a ser demasiado tarde, cuando ya hemos pecado. No, el Señor sabe con qué intenciones nos acercamos delante de Él. Cuando nosotros no nos convertimos al Señor de nuestros malos caminos, ocurre algo importante, de que vos no eres humilde, no te humillas y no reconoces que ese Dios no quiere que nosotros andemos de pecado en pecado y que es un Dios fuerte y celoso. Nosotros no somos humildes, sino con soberbia estamos queriendo pasar por encima de Él. Solamente entonces, cuando nos humillamos, reconociendo que nosotros muchas veces pecamos deliberadamente, con conocimiento de causa, cuando nosotros invocamos a ese Dios que solamente el pueblo de Dios tiene esa posibilidad de acercarse cuando quiere, por cualquier situación y con libertad, porque Cristo está de por medio. Cuando nosotros nos acercamos a ese Dios para orar, para conversar, para charlar, como cuando conversa un hijo con su padre, pero al mismo tiempo fijamos nuestra mente con cada palabra que estamos diciéndole a Dios en oración. Y cuando nos convertimos de nuestros caminos errados, cuando nosotros le pedimos perdón y cuando nosotros decidimos dejar el mal vivir, entonces, solo entonces, dice la palabra del Señor, solo entonces nos oirá el Señor. Qué bueno y qué grandioso es saber que el Señor nos oye. El Señor nos va a escuchar, nos va a atender, pero esas condiciones no pueden ser pasadas por alto. Esas condiciones que mencionamos no pueden ser ignoradas. Entonces nos oirá, nuestras necesidades estarán delante de Él y dice, yo sanaré tu tierra. Esa es la bendición que Dios quiere darnos. Ahora, de nuestra parte, queda qué hacemos. Una oración efectiva, una oración que tiene respuesta, es precisamente una oración que tiene sus condiciones. Y el Señor te las pone delante de vos para que vos lo puedas experimentar y vivir. Y entonces irás experimentando también el amor y la grandeza de Dios. Dicho de otra manera, entonces, si esas condiciones no se dan en tu vida, el Señor no va a oír. No va a oír, porque primero tienes que arreglar ciertos asuntos con Él. Nosotros queremos tener una oración efectiva y estamos en condiciones de hacerlo porque las puertas están abiertas. Jesucristo nos lleva su palabra y en esta hora tenemos esta palabra para meditar. Reflexionemos en esto y acerquémonos al Señor con un corazón humilde, reconociendo lo que somos, orando como corresponde, buscando el rostro del Señor, sin distracciones, no convirtiendo la oración como algo formal, sino más bien como una charla familiar con nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos ayude y Él nos ilumine. Y en esta noche oremos porque el Señor está esperando que nosotros clamemos a Él. Hoy podemos reconocer realmente que nuestro Dios está delante nuestro. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar juntos.